Amén. Daniel. Oramos. Señor, insistimos en ser conscientes de que estamos en tu presencia, bueno, cada día, en cada momento, pero ahora como iglesia. Y como iglesia estamos sentados esperando oír tu voz clara, rotunda, en nuestros corazones, que nos estimule, que nos rete, que nos ayude, que nos bendiga, que nos haga crecer y que nos haga útiles. Y pedimos que en este tiempo utilices a Daniel y que nos capacites a nosotros a entenderlo. En el nombre de Cristo. Amén. Buenos días a todos. Pues sí, nos encontramos ante la palabra de Dios según la encontramos en los Salmos 3 y 4. Los Salmos 3 y 4 recogen sendas oraciones. Una se denomina matutina, la del Salmo 3. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Son palabras que David pronuncia al levantarse. Y el segundo, el Salmo 4, se tiene por una oración vespertina, porque dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Este último versículo trae a mi memoria añoranzas infantiles, cuando estaba como alumno interno en el Colegio del Porvenir, de 8 a los 14 años. Elfriede Flinder, a quienes todos llamábamos Doña Elfriede, lo recitaba con frecuencia en la oración que hacía después de la cena antes de acostarnos. Había pensado hablar de los dos salmos, pero quizás es demasiado, y para no extendernos, finalmente decidí limitarnos al Salmo 3. Quizás en otra ocasión sea el Salmo 4. El Salmo 3 lleva por título Oración matutina de confianza en Dios, Salmo de David cuando huía de delante de su hijo Absalom. ¿Cuál es el contexto en el que David escribe este salmo, o al menos al que este salmo se refiere? David dirige estas dos oraciones. La mayor parte de los comentaristas entienden que están los dos asociados a un momento particularmente difícil en la vida de David, en su reinado. En el Salmo 3, en el versículo 7, el salmista exclama: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Son palabras de auxilio, de socorro de David, que acude en ayuda del Señor. David es ya de edad avanzada y su hijo Absalón ha conspirado contra él y se ha proclamado rey en Hebrón. El trasfondo de la situación se nos relata en los capítulos 13 a 19 del libro de Segunda de Samuel. El relato es demasiado extenso para considerarlo ahora con cierto detalle, pero sí podemos acercarnos a algunos de los hechos fundamentales. Permitidme un pequeño resumen histórico. Amnón, el primogénito de David, nacido en Hebrón, de su mujer Ahinoam, la jezreelita, sirviéndose del engaño y la fuerza, violó a su hermana Tamar, hermana de padre. Tamar era hermana de Absalón, ambos hijos de David, y de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Se nos relata en 2 de Samuel, el capítulo 13.
En venganza por este vil ultraje, Absalón mató a su hermano Amnón por mano de sus criados y huyó a Gesur. Gesur es una zona que está al noreste del mar de Galilea. Es lo que hoy conocemos como los Altos de Golán, tierra muy disputada entre sirios e israelíes hoy. Absalón acude a refugiarse allí con su abuelo Talmai, abuelo materno. Allí pasa 3 largos años, pero David, quien le echaba de menos, por mediación de Joab, general de su ejército, hizo volver a Absalón a Jerusalén. Pero quizás no todavía dolido por el asesinato que había cometido, no quiso verle y dijo a su general Joab que se vaya a su casa y no vea mi rostro. Sin embargo, pasados 2 años más, de nuevo por mediación de Joab, David aceptó recibir a Absalón y dijo a Joab: ve a llamarle. Absalón se presenta en su presencia ante el rey, se postra ante él y el rey le envía a buscar a su hijo Absalón. Absalón vuelve y también él se postra ante el rey y el rey, en actitud de perdón, le besa. 5 largos años han pasado desde que Absalón huyó de Jerusalén. 5. Tiempo más que suficiente para que el rencor y la ambición anidaran en su corazón y le indujeran a conspirar contra su padre. Lejos de aceptar con sinceridad el perdón del rey David, expresado en un beso, Absalón se hizo con carros, caballos y hombres, en una clara manifestación de sus aspiraciones a la realeza. Ya había anidado en su corazón el deseo de usurpar el reino de su padre. No solamente se hace con fuerza, inició también un proceso de usurpación de una de las principales funciones del rey: hacer justicia. Situándose a un lado del camino junto a la puerta, como entonces se hacía para hacer justicia, como era la costumbre de aquellas fechas, abordaba a todo aquel que tenía pleito y venía ante el rey a juicio, y si era de las tribus de Judá, les daba la razón, les decía: tus palabras son buenas y justas. Y no solamente les daba la razón, también acusaba al rey de no hacer justicia. Pero pobre, no tienes quien te oiga de parte del rey. Estaba usurpando una facultad real, la de ejercer justicia. No solamente corta el acceso de estos israelíes a la presencia del rey, sino que le da la razón: tus palabras son buenas y justas, sin necesidad de que fueran realmente así. Y critica veladamente y no tan veladamente al rey, pues te dice: qué pobre, no tienes quien te escuche. El relato de Samuel es bastante amplio, pero se concluye en un solo versículo. En 2 Samuel 15:6 se nos dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio, y así Absalón les robaba el corazón a los israelíes. Y robar el corazón en este sentido no solamente quiere decir que despertaba cierta afectividad, cierta inclinación en los israelíes que le escuchaban, sino que estos conscientemente se ponían de parte de Absalón. 4 años estuvo Absalón haciendo esto. El deseo de usurpar el reino de su padre era ya mucho más antiguo, pero había preparado el camino para que la usurpación fuera factible.
4 años de infamar al rey. Absalón, tras 4 años de infamar al rey, Absalón creyó llegado el momento de levantarse contra él, contra su propio padre, cosa que, por cierto, en un paréntesis, en aquellas fechas no era nada extraño. Muchos eran los hijos que asesinaban a sus padres reyes para ocupar su lugar. Y en la propia casa de David ocurrió algunas veces, con posterioridad. Así pues, Absalón pretende usurpar el reino de David y levantarse contra él. Y de nuevo, sirviéndose del engaño y la mentira, consiguió el permiso y la bendición de David para marchar a Hebrón. Fijaos qué argucia. Absalón se presenta ante su padre y le dice: te ruego, padre, que me permitas ir a Hebrón a pagar el voto que he prometido a Jehová. Porque cuando estaba en Jesús, en Siria, tu siervo hizo este voto: si Jehová me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Queriendo usurpar el reino de su padre, pone como excusa para marchar a Hebrón servir a Jehová. La mentira preside los hechos de Absalón. Nada más llegar a Absalón a Hebrón, la ciudad donde David había sido ungido rey de Judá y un poco más tarde, 7 años más tarde, de todo Israel, Absalón consuma la rebelión y hace proclamar el mensaje: Absalón reina en Hebrón, y hace tocar las trompetas para anunciarlo. Inmediatamente la noticia de la perfidia de Absalón llega a David, y a David le transmiten el siguiente mensaje: el corazón de todo Israel se va con Absalón. Qué chasco, qué duro, qué sorpresa para David. Había dejado ir su hijo a Hebrón para que rindiera culto a Jehová. Y la noticia que retorna es que se ha proclamado rey de Israel. David entiende inmediatamente la gravedad de la situación y por tanto se dispone a huir. Dice a los suyos: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar ante Absalón. Daos prisa a partir, no sea que, apresurándose él, nos alcance, nos cause una desgracia y hiera la ciudad a filo de espada. Yo no he sido rey, ni lo soy, ni lo seré. Soy un sencillo ciudadano. Pero no puedo imaginarme, por eso no puedo imaginarme lo que debería sentir un rey, y particularmente un rey en aquellas fechas que tenía un poder omnímodo sobre su pueblo. Lo que sentiría al tener que huir de la ciudad donde el mismo Señor le había situado, la ciudad donde estaba el tabernáculo y el arca, para escapar de su propio hijo Absalón. Y además del sufrimiento que tal situación le produciría, seguro que en su mente y en su corazón resonaron las palabras del profeta Natán: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Qué promesa para David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, el heteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. No se apartará de tu casa la espada. Yo haré que de tu misma casa se hace el mal contra ti. Qué congoja, qué dolor tuvo que sentir David en su corazón. Él se sabía perdonado por la situación de Betsabé y la muerte de su esposo.
pero aun sabiéndose perdonado, las consecuencias de aquel hecho serían notables después, según el profeta Natán ya había anunciado. El rey se ve así forzado a abandonar Jerusalén, la ciudad del Monte Santo. Sale con toda su familia. Y el texto en Samuel, en 2 Samuel, hace una acotación aquí y decide claramente y explícitamente, excepto 10 concubinas que dejó para que guardaran la casa. Así pues, con esta excepción, toda su casa, toda su familia y todo el pueblo que le seguía salen de Jerusalén, cruzan el Jordán y después de andar aproximadamente unos 80 y tantos kilómetros, se refugian en Mahanaim, en el valle del río Jaboc, que está al este del Jordán. Nos dice el texto que camina abatido, sumido en la angustia, literalmente llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Apenas iniciado el camino, al llegar a Baurín, una pequeña aldea a los pies del Monte de los Olivos, al este del Monte de los Olivos, Simei, de la casa de Saúl, comenzó a maldecir a David diciendo: «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl derramada, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Has sido sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario». Los hombres de David quisieron matarle, pero él los contuvo. De manera que este Simei, de la familia de Saúl, claro está, dolido y con deseos de venganza, siguió maldiciendo a David durante buena parte del camino hacia Mahanaim. Y de esta forma, alimentando el sentimiento de que Dios no ayudaría a David en este caso, que Dios había abandonado a David en esta ocasión, y generando en muchos la convicción de que en esta ocasión no habría salvación para David. Y el mismo David así lo explica y lo dice. Sin embargo, esta dura prueba, esta situación de congoja profunda, esta situación de profunda angustia, no alejó a David de Dios en incredulidad. Aún humillado, sumido en la tribulación y en la angustia, David se somete a la voluntad de Dios y se acerca a Él en oración. Y empieza su oración resumiendo los sombríos hechos acaecidos, tal como se nos dice en los versos 1 y 2 del Salmo 3. Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Pero David se encuentra bajo la protección de Dios, ya en ese momento. La dura prueba que David está soportando le lleva a refugiarse en él. Y ora diciendo: «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza». Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, desde la angustia, pero a Jehová le oye. En estas palabras David se apropia de la promesa de Jehová a Abraham en Génesis 15. «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande». David se apoya en esa promesa hecha a Abraham y se la apropia a sí mismo también. Así pues, en el peligro el Señor es escudo alrededor de David, su protección. El sentido literal del texto es que el Señor se ciñe alrededor de David,
le rodea, le protege. Sea lo que haya de ocurrir, David se siente bajo su cuidado, abrazado y protegido por el Señor. Y si en el peligro el Señor es su escudo, en la humillación el Señor es su gloria. David, aun habiendo gustado por muchos años los privilegios de ser rey, sabe que el reconocimiento y la estima de los hombres son transitorios y mudables. El ejemplo lo tiene en su propio hijo. Su propio hijo Absalón, salido de sus entrañas, se ha rebelado contra él y acecha su vida. ¿Cómo poder confiar entonces en los hombres? David sabe que puede confiar en Jehová, su Dios, quien le reivindica ante sus detractores, le reivindicará ante sus detractores y enemigos. Fijaos en el contraste. David huye llorando, con la cabeza cubierta, con los pies descalzos, abatido, angustiado, pero aún en esa postración acude a Dios y sin que la situación de momento haya cambiado en absoluto, se encuentra protegido por el Señor. Y en su humillación, exaltado, porque su gloria no es la gloria de la situación, sino la gloria de su Dios. El abatimiento y la angustia de David se tornan en confianza. Una confianza que descansa, sí, sobre la experiencia de ocasiones contestadas. Clamé a Jehová, dice él en el Salmo, y él me respondió desde su monte santo. Y en la naturaleza justa de Dios, tal como él mismo había revelado a su pueblo. La referencia al Monte Santo es importante porque él allí había establecido la morada de David como rey de Israel, y allí estaban el tabernáculo y el arca, que eran los símbolos del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Por eso David, confiado en Dios y seguro de su protección, puede descansar. Y así por la mañana al levantarse dice: yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. No temeré a una gran multitud que ponga sitio contra mí. Él sabía que Absalón iba a poner sitio contra él. Dice uno de los comentaristas que he consultado que el yo que utiliza aquí David es enfático y se corresponde con las palabras del verso anterior, del verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí y mi gloria, correspondiendo a ese mas tú, Jehová, que es su escudo y su gloria. El yo enfático que utiliza centra la atención en el hecho de que lo que a él le corresponde es, sí, acostarse, dormir y descansar, no solo físicamente, sino descansar en el Señor. Tales eran su confianza en Dios y su certeza de que su oración había sido escuchada, porque Él me sustentaba. El descanso y la renovación de las fuerzas y la serena fe con que David se despierta ponen en evidencia su íntima y firme seguridad en la misericordia y en la preservación divina. Jehová su escudo es y es su gloria y es su sustentador. Leyendo el libro de Segunda de Samuel, los capítulos que se refieren a esta situación, no deja de conmover, no ha podido por menos que conmoverme al ver que mientras que David huía, mientras David sufría y él confiaba en que el Señor le sustentaba, cómo el Señor movía los hilos de manera preciosa para que eso fuera una realidad. Voy a haceros otra pequeña síntesis de lo ocurrido. Nada más cruzar el torrente de Cedrón, que como sabéis separa la ciudad de Jerusalén del Monte de los Olivos, David hizo regresar a Jerusalén a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y también a sus respectivos hijos,
Ahimaas y Jonatán, para que retornaran el arca de Dios a su lugar en el tabernáculo, que inicialmente los sacerdotes habían sacado acompañando a David. Pero David, viendo el arca, dice a los sacerdotes que la devuelvan a Jerusalén. Y cuando los sacerdotes le ponen ciertas dificultades y resistencia, David les dice: si hallo gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y vea el arca y su tabernáculo. Y si dice: no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. Así pues, el arca vuelve a la ciudad de Jerusalén con Sadoc y Abiatar. Además de llevar el arca a Jerusalén, les dio el encargo de enviar de regreso a Ahimaas y Jonatán con noticias sobre lo que ocurría en Jerusalén y los planes de Absalón. Así pues, David hace volver el arca y también hace volver con los sacerdotes a sus hijos, para que una vez informados de los planes de Absalón, retornen a David y le cuenten los planes de Absalón. Poco después, en la cumbre de los Olivos, del Monte de los Olivos, Husai, amigo de David, amigo es un término que según los especialistas, es un término hebreo que según los especialistas se usaba solo para hablar de los oficiales más importantes del rey. De manera que debía ser una persona muy destacada al servicio del rey. Husai, amigo de David, salió al encuentro de éste con los vestidos rasgados y la cabeza cubierta de ceniza, en señal de duelo. Dispuesto a acompañar a David en tan trágica situación. Quizás muchos de nosotros hubiéramos acogido su compañía para que nos diera consuelo, pero David no. David le hizo regresar a Jerusalén con el propósito de que desbaratara los planes de Ahitofel, consejero de David, que ahora servía a Absalón. Ahitofel era un consejero de un gran reconocimiento, se nos dice la misma palabra de Dios. La palabra de Dios en Samuel dice literalmente que sus consejos eran tomados como palabra de Dios. Y había servido al rey, pero se había vendido a Absalón y acompañaba a Absalón en su marcha hacia Jerusalén. Y David le dice a Husai: regresa a Jerusalén y desbarata los planes de Ahitofel. Pero no es todo esto. Absalón y toda su gente entran en Jerusalén. Por consejo de Ahitofel, Absalón ultraja a las concubinas de su padre, aquellas que habían quedado para guardar la casa, y lo hace ante los ojos de todo Israel, lo que suponía una tremenda afrenta para David, y además hacía pública su rebelión y la usurpación del puesto del rey. Absalón se siente ya rey de Israel, pero como veremos, no serían sus decretos y su voluntad la que se cumplirían, sino los decretos emitidos del Monte Santo por el Señor. Esos serían los que prevalecerían y determinarían la suerte de David. Tras el ultraje de las 10 concubinas que David había dejado en Jerusalén para cuidar la casa, Ahitofel, este gran consejero, dio un sabio consejo a Absalón. Le dijo: yo escogeré ahora 12.000 hombres, me levantaré y seguiré a David esta noche, caeré sobre él mientras está cansado y sin fuerzas, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Mataré solamente al rey y así haré que todo el pueblo se vuelva hacia ti, pues solo buscas la vida de un hombre. Ahitofel sabía que Absalón solo buscaba la vida de su padre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Era un consejo inteligente, lo dice la propia palabra de Dios en Samuel. Muy hábilmente Ahitofel propone actuar sin pérdida de tiempo y derrotar de inmediato a David. Un ataque sorpresa sobre sus tropas exhaustas tras una huida de 80 kilómetros. Anularía toda resistencia. Así se evitaría una masacre y la gente que había seguido a David, agradecida por no haber sufrido ningún daño, no tardaría en jurar fidelidad al nuevo rey.
A todos pareció bien este consejo, que de haberse seguido, quizás hubiera supuesto la muerte de David mientras dormía. Pero Dios movió a Absalón, al propio Absalón, para que reclamara la presencia de Husai, cuya presencia en Jerusalén ya conocía, y escuchar también su consejo. El consejo de Husai se centró en una sola idea. Ahitofel había subestimado la valentía y el arrojo de David, por lo que propuso una estrategia que daría tiempo para que Ahimaas y Jonatán, los hijos de los dos sacerdotes, llevaran noticias sobre los planes de Absalón a David y para que éste se preparara para la batalla. Y fue así. Dios movió a Absalón y a todos los que con él estaban a optar por el consejo de Unai, haciendo fracasar la rebelión. La petición que David había elevado a Dios al saber que Ahitofel se había unido a Absalón, que Ahitofel le había traicionado, fue: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Esa oración había sido contestada. El Señor le había sustentado. Por eso David no temerá ni a una multitud que ponga sitio contra él. La parte final del Salmo es de victoria y bendición. David no es iluso. Sabe que el peligro persiste. Una multitud le rodea. Por eso le clama: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos rompiste. Seguramente David está haciendo referencia a otras situaciones en las que David tuvo que luchar. La oración sigue siendo el principal recurso de David, y la mención de las ocasiones anteriores en las que el Señor le había librado y mostrado su misericordia actúa como aliento en la situación presente. David puede enfrentar confiadamente las peores circunstancias y se dispone a organizar su ejército. Pero él sabe que la victoria no es suya. Como él mismo dice al final de su oración, la salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. La victoria es de Jehová. En este verso David manifiesta una profunda humildad. Él, un gran general, campeón de 1000 batallas, sabe que la victoria es de Jehová. Reconoce que sin el Señor no hay solución ni éxito que valga la pena alcanzar. Y por eso termina la oración, el Salmo, proyectándose más allá del yo y el mí. Si volvéis a leer el Salmo, veréis que todos los versículos anteriores él habla de mí, yo, mí. Pero ahora se vuelve hacia Jehová. Y el yo y el mí los torna en tu salvación, tu pueblo y tu bendición. En esta sencilla frase, David rememora en su oración las palabras de Moisés en el desierto Sinaí, cuando el arca se movía. Dios dijo a Moisés que cuando se levantara el arca para ponerse en movimiento el pueblo a lo largo del Sinaí, dijera estas palabras: levántate, Jehová, que tus enemigos sean dispersados y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y también en estas sencillas palabras David hace mención de la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es la bendición sacerdotal. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Palabras antiguas ya de varios cientos de años en tiempos de David, que sin embargo seguían constituyendo una base viva y firme para una espera confiada en el Señor, como también hoy lo son. La bendición de David está garantizada para el pueblo de Dios, para la congregación de los justos de las que nos habla el Salmo 1. Y gracias a Dios, y también gracias a su misericordia, esa bendición también está disponible para nosotros hoy, como pueblo de Dios, por su gracia y misericordia. Esta es la historia de David. ¿Cuál es nuestra historia?
¿Confiamos como Él confió en el Señor? ¿O seguimos teniendo debilidad por otras fuentes de aparente seguridad? ¿Confiamos en los bienes, en las riquezas y los tesoros? ¿Confiamos en nuestra propia fuerza y nuestra propia inteligencia, nuestra capacidad? ¿En la mentira, como tanto ocurre hoy? ¿En la mentira? ¿Estrategias que se basan en la mentira? ¿En la vanidad? ¿En el trabajo? Los profetas, los evangelios y las epístolas denuncian reiteradamente estas falsas fuentes de confianza. Estos falsos dioses, estos falsos ídolos, dioses que fallan, como dice Tim Keller en uno de sus libros, así titulado. Haríamos mal si entendiéramos que las bendiciones prometidas son garantía de una vida holgada y sin problema. Nuestra confianza no ha de basarse en que todos nuestros problemas desaparecerían. Hemos de ser conscientes en que Jehová es bueno, que Jehová es la fortaleza nuestra en el día de la angustia y que Jehová conoce a los que en él confían. La confianza de David en el Señor, esa profunda confianza de la que hemos hablado, que hemos recordado, no evitó que pasara por la angustiosa situación que pasó. ¿Cuál fue la auténtica bendición de David? No la resolución favorable de la situación en la que estaba. La bendición fue que Jehová estaba con él. El mismo Señor Jesús nos lo dijo. En el Evangelio de Juan, en ese capítulo extraordinario, el capítulo 17, Jesús termina diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, independientemente de cuál sea la situación. En el mundo tendréis aflicción, no nos engañemos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Grupo de alabanza, ¿puede pasar? El ejemplo de David nos llama el ejemplo de David es un profundo ejemplo. Y me temo que yo el primero no confiamos en nuestro Dios como confió él. Pero es el mismo Dios. Por eso nuestra oración debiera ser que Él nos enseñe a confiar en Él, para que podamos unir nuestras voces a David y decir: mas tú, Jehová, eres mi escudo y mi gloria.